Buenas, mi nombre es Carmen Emilia Rendón Arévalo, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy les voy a dar un poco de información acerca del desarrollo cognitivo según Piaget. Entonces, para Piaget, el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción que el sujeto tiene entre la maduración del organismo y la influencia del entorno. ¿Qué significa? Que a medida que el sujeto se va relacionando con el entorno donde éste vive, pues su organismo o su cerebro va madurando, adquiriendo las habilidades y la información que éste necesita pues para desenvolverse en dicho medio. Aparte de todo, este nos enseña que el conocimiento es la adaptación que activa al organismo mediante acciones externas evidentes o internalizadas, o sea, según lo que el niño hace o según lo que el sujeto realiza en su entorno, es ahí donde el conocimiento se va acrecentando en cada uno de ellos. Las estructuras cognitivas son variantes que marcan la diferencia entre el pensamiento de lo que sería el niño al pensamiento que va a adquirir en el momento que éste sea adulto. La teoría de Piaget nos habla de los esquemas que pasan por ciertos cambios que ocurren en cierta secuencia y progresan de acuerdo a unas etapas. ¿Cuáles son estas etapas? La primera es esquema, ¿sí? En el esquema este representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción, es decir, el esquema es aquello que poseen en común las acciones. Ya cuando hablamos de estructura, son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el sujeto dé conocimiento y lo haya adquirido en ciertos elementos que estén en su exterior, ¿sí? ¿Para qué? Para que él pueda eh, centrar en lo que se podría llamar la teoría de la fabricación de la inteligencia. Entonces, según lo que él encuentra en su entorno, va a ser la inteligencia que él va a adquirir dependiendo de la interacción que éste pueda tener con cada uno de los objetos que lo rodea. Aparte de esto, podemos observar lo que es la organización. Cuando hablamos de organización es cuando hablamos de que un objeto solo puede ser aprendido en sí mismo a través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. ¿Qué permite esto? Permite que el sujeto se adapte o asimile lo que tenga a su alrededor y gracias a esto pueda adquirir o organizar el conocimiento que éste va adquiriendo. Cuando hablamos de asimilación, estamos hablando del modo en que un organismo o un sujeto se enfrenta a un estímulo del entorno. Entonces, dependiendo de la circunstancia que se enfrente, va a ser la actitud que éste va a tomar frente a esta situación. Cuando hablamos de acomodación, estamos hablando cuando el sujeto se ajusta a las condiciones externas. Entonces, dependiendo en el lugar donde esté o la circunstancia que se le presente, es la manera como el sujeto va a actuar. Ya cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Entonces, dependiendo de lo que él esté, él se va a equilibrar y va a saber cómo actuar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las 4 etapas principales que nos muestra Piaget en el desarrollo cognitivo. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que es donde los niños comienzan a trabajar los movimientos de su cuerpo. ¿Sí? Es una conducta que dependiendo al lugar donde esté o a la actividad que está haciendo, va a ser los movimientos que su cuerpo va a adquirir y poco a poco va evolucionando en habilidades motoras. Cuando hablamos de la etapa preoperacional, estamos hablando ya de la etapa del pensamiento y del lenguaje, cuando ya los niños comienzan a ser conscientes de lo que dicen y de lo que hacen. En las etapas de las operaciones concretas ya utilizan la lógica en el razonamiento, ya van a aprender que 1 más 1 es 2 y así sucesivamente. Ya cuando hablamos de la etapa de las operaciones formales, estamos hablando del empleo por parte del adolescente del razonamiento lógico inductivo y del deductivo, donde ellos pueden inducir cuáles son las respuestas o pueden investigar o indagar para hallarlas. Eh, el desarrollo cognitivo también nos muestra unos estados de desarrollo. ¿Cuáles son estos estados del desarrollo? El primero sería el estado sensoromotor, que es donde nos habla del uso de los sentidos, de sus 5 sentidos.
y habilidades motrices para conocer aquello que les circunda. Entonces, ¿qué significa? Que ellos, de lo que está en su entorno, van a utilizar sus 5 sentidos, que es el visual, el del olfato, el del gusto, el auditivo, ¿sí? Y el del tacto, que ellos van a utilizar para poder explorar su medio, poder adquirir el conocimiento y poder ver o enfrentarse a las circunstancias que se les presentan en su entorno. El otro sería el estado preoperatorio. Este estado interioriza de las reacciones de la etapa anterior, dando lugar a acciones mentales. ¿Qué significa? Que según lo que ellos tengan en su entorno, como nos hablaba el primer estado, usando sus sentidos, ellos van a saber cómo actuar, cómo responder a cada situación. Ya cuando hablamos del estado de las operaciones concretas, ya llega a una generalización atinada usando los símbolos de un método lógico. Entonces, cuando podemos observar que van a reconocer los diferentes símbolos matemáticos que pueden ellos trabajar en su vida o en sus estudios. Ya el estado de las operaciones formales, ya este es más abierto, ya que aplica sus capacidades a situaciones abstractas. Entonces, son las situaciones que se le presentan en su entorno, ya él va a tener la capacidad de pensar cómo actuar, porque ya su cerebro va a estar un poco más desarrollado. Entonces, eso es lo que hasta el momento podríamos trabajar acerca del desarrollo cognitivo. Ok, ahora vamos a hablar sobre un proceso mental que es la clasificación y la seriación. Entonces vamos a mirar un poquito sobre qué es la clasificación, y cuando nosotros estamos hablando de clasificación estamos hablando de las relaciones que se establecen, ¿sí? Con las semejanzas, diferencias y pertenencia e inclusiones. Piaget mencionó 3 opciones básicas para entender cómo los niños van desarrollando la capacidad para clasificar los objetos. ¿Cuáles son esas 3 clasificaciones que podemos observar según Piaget? Entonces, la primera es inclusión a clase. Entonces, cuando ellos pueden tomar distintas formas que tienen las personas para comunicarse, o sea, son las formas que ellos se pueden comunicar con el entorno que los rodea, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues para englobar ideas, conceptos dentro de muchas categorías. Entonces, así ellos van a poder tener la habilidad de comunicarse con lo que los rodea o con las personas que tienen a su alrededor. Otra sería la clasificación simple. Cuando estamos hablando de la clasificación simple, estamos hablando nosotros de la agrupación de una serie de objetos que serán unidos para utilizarlos con una misma finalidad. Entonces, ¿qué significa? Que ellos van a poder utilizar, un ejemplo es que pueden utilizar figuras geométricas de diferentes formas y diferentes colores para realizar un objeto X, ¿sí? Ellos quisieran formar un robot, entonces utilizarían diferentes fichas geométricas para poder formarlos. Ya cuando estamos hablando de la clasificación múltiple, estamos hablando de la agrupación de una serie de objetos trabajando en 2 dimensiones o rasgos, ¿sí? La clasificación pasa por varias etapas. Una de ellas es la alineación, el alineamiento de una dimensión continuos o discontinuos. Objetos colectivos, colecciones de 2 o 3 dimensiones que formadas por elementos semejantes y que constituyen una unidad geométrica. En la objetos complejos que son de iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos heterogéneos, de objetos diferentes. Ya cuando estamos hablando de la transibilidad, ¿sí? Seriación y reversibilidad. Aparte de la clasificación, podemos observar nosotros la seriación. Ya cuando estamos hablando de seriación, es lo que ellos van a utilizar, ¿sí? En varias etapas. ¿Cuáles son? La primera etapa de la seriación sería parejas y tríos, que ellos pueden formar parejas de elementos, colocando uno pequeño, uno grande, ¿sí? Las escaleras y techos, donde el niño puede construir una escalera centrándose en el extremo superior y descuidando las líneas de base. Ya cuando estamos hablando de la segunda etapa, estamos hablando nosotros de la serie por ensayo y error. Entonces, el niño logra la serie con dificultad para ordenarlas completamente. Ya cuando estamos hablando nosotros de la tercera etapa, el niño, ¿sí? Realiza la seriación sistemática.
Entonces sería, esta tercera etapa consta de las siguientes etapas, se subdivide. Entonces, la primera etapa sin conservación de la cantidad, ausencia de correspondencia, término a término. La segunda etapa es el establecimiento de las correspondencias término a término, pero sin equivalencia durable. Ya que la tercera, entonces ya la conservación del número, entonces ya va a tener mucho más cuidado en el momento de clasificar los objetos o las situaciones que él esté presentando o enfrentando. Entonces, eso es lo que pudimos trabajar hoy sobre lo que es el desarrollo cognitivo y uno de los procesos mentales que sería la clasificación y la seriación. Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien.